Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Segundo domingo de Pascua, ciclo C. Segundo domingo de Pascua, como sabemos, se conoce también como el Domingo de la Divina Misericordia, por las revelaciones de Jesús a Santa Faustina y que luego, el Papa San Juan Pablo II hizo fiesta universal para la Iglesia. Son las mismas lecturas que la Iglesia siempre ha tenido para este día, pero sobre todo el Evangelio, que es el mismo todos los años, no importa el ciclo, cambia nada más que la primera y la segunda lectura, pero el tema definitivamente y el momento es definitivamente la misericordia. ¿Por qué la misericordia? Porque la misericordia está íntimamente vinculada, la misericordia de Dios hacia nosotros, al perdón de los pecados, que es lo que aparece en el relato evangélico de hoy, como veremos dentro de poco cuando lo comentemos. El perdón de los pecados nos abre las puertas a la comunión con Dios para convertirnos nosotros por la comunión con el resucitado, con el crucificado resucitado, que nos ha perdonado y que nos sigue perdonando a través del sacramento, convertirnos nosotros también en instrumentos de misericordia. Es decir, la misericordia se recibe de Dios y nos convertimos por la comunión con Jesucristo en instrumentos de misericordia. En una iglesia, como dice el Papa Francisco, misericordiada para misericordiar, para comunicar ese perdón, esa misericordia a los demás. Comencemos comentando la primera lectura. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, nos presenta el tercero de 3 sumarios que presenta San Lucas en su texto. Sumarios de la vida de la primera comunidad cristiana. El primero está en el capítulo 2, versículos 42 al 47, y presenta la oración en común de la comunidad de cristianos. El segundo, capítulo 4, versículos 32 al 35, enfatiza la comunión de bienes. Y en este sumario, capítulo 5, versículos 12 al 16, lo hará con los prodigios que obraban los apóstoles. Estos milagros confirman ante el pueblo que el reino de Dios ha llegado. Digamos algo sobre la sombra, porque puede resultarnos interesante, ¿verdad? Que sacaban a los enfermos y los ponían para que al menos la sombra de Pedro los cubriera cuando él pasaba. Bueno, en la antigüedad, la sombra se consideraba una extensión de la persona. Por eso, quedar cubierto por la sombra de Pedro era entrar en contacto con él y con el poder de Jesús que se manifestaba a través de Pedro. Es interesante que lo que constituye la comunidad cristiana es la fe en el Señor resucitado. No son prácticas comunes, no son reunirse juntos, sino que todo eso es consecuencia de el estilo de vida, consecuencia de la fe en el Señor resucitado. Ellos están convencidos, muchos de ellos, empezando por Pedro, han sido testigos, han visto personalmente al resucitado. Pero los que no, aceptan ese testimonio y su fe es firme y segura en Cristo resucitado. Y en esa comunidad, la acción del resucitado está presente por la fe en Él y se manifiesta como curaciones, milagros y prodigios
por el nombre de Jesús, como dice el capítulo 4, versículo 30. Unirse a la comunidad es unirse al Señor Jesús, que está vivo y presente porque ha resucitado en su comunidad. La fuerza de los discípulos es la fuerza de Jesús, que sigue presente y actuando en la comunidad de los creyentes, y que no solo era así antes, sigue siendo así ahora. La fuerza de Jesús está presente en su comunidad, y unirse a la comunidad es unirse al Señor Jesús. Por la fe entramos en comunión con Él y con los que están en comunión con Él. Comentemos la segunda lectura. Esta segunda lectura está tomada del comienzo mismo, capítulo 1, del libro del Apocalipsis de San Juan. El apóstol Juan se presenta con varios títulos. Dice vuestro hermano y dice compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, en el versículo 9. Esos son los títulos con los que se presenta el apóstol Juan. Nos dice que se encuentra desterrado en la isla de Patmos, un lugar de prisión, y que está allí por su fidelidad a la palabra y al Señor Jesús. Y se presenta un día domingo, día del Señor desde la época apostólica, en lugar del sábado judío. ¿Por qué? Porque es el día de la semana en que resucitó Jesucristo. Juan viene a transmitir a la Iglesia universal, simbolizada en las 7 iglesias que aparecen en el versículo 11, un mensaje que ha recibido en visión. Hay un montón de simbología aquí, comentemos alguna. Los 7 candelabros de oro, en el versículo 12, representan a las iglesias en oración. Y evoca el candelabro de los 7 brazos, la menorá, que lucía en el templo de Jerusalén. Jesucristo es la figura como hijo de hombre, que aparece en el versículo 13. Expresión tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. La túnica talar que viste Jesucristo simboliza su sacerdocio. Ahí podemos verlo en Éxodo 28:4 o en Zacarías 3:4. La banda de oro que lleva en el pecho significa su realeza. Es sacerdote y es rey. Cristo resucitado se presenta como el que da seguridad al cristiano. Dice en el versículo 17, no temas. Cuando Juan se agita, ¿qué es esto? No temas. Y Cristo nos da seguridad a Juan y a nosotros, no solo porque tiene el dominio absoluto sobre todo, que es lo que significa yo soy el primero y el último, sino que vive para siempre. Se presenta en el versículo 18 como el que vive, y más adelante como ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Así que tiene dominio sobre todo y vive para siempre. Así que por eso nos da seguridad, pero no solo por eso, sino también porque ha compartido nuestra condición humana, nuestra condición mortal. Dice, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Por su muerte y su resurrección, Cristo ha vencido la muerte. Tiene poder sobre ella y sobre el mundo del más allá, o el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Esto lo vemos en Números 16:33. Así que por su muerte y su resurrección ha vencido la muerte y tiene poder sobre ella y sobre el lugar de los muertos. Es una lectura muy esperanzadora que confirma la resurrección de Cristo y su poder, sacerdote y rey absoluto sobre todo. Por lo tanto, nosotros podemos tener la seguridad y la certeza absoluta de que si vivimos la comunión con Él, Él nos dará participar en su vida y viviremos con Él para siempre, porque Él está vivo para siempre. Pasemos al Evangelio. La escena evangélica se sitúa al atardecer y los discípulos, que en el cuarto Evangelio sería sinónimo de los creyentes, los discípulos, están encerrados con miedo a los judíos. Cuando el cuarto Evangelio utiliza la palabra judíos, se refiere a las autoridades judías. No es que le tengan miedo a todos los que son judíos, porque ellos son judíos, sino a las autoridades judías. Eso es lo que quiere decir miedo a los judíos. Jesús entra
se coloca en medio de ellos y su entrada trae la paz, Shalom, que es fruto de su victoria sobre el mundo. Jesús acaba con el miedo y lo convierte en alegría. Notemos el contraste de cuando falta Jesús en la comunidad y cuando está presente en medio de ella. El relato nos presenta a la comunidad que se reúne en domingo, lo mismo que la visión de Juan en la segunda lectura de hoy. Es un día domingo, que es el día de la resurrección. En el Evangelio de hoy hay 2 apariciones del resucitado, el mismo día de la resurrección y luego el domingo siguiente. Es el inicio de la reunión semanal dominical de la comunidad cristiana, que comienzan a congregarse el domingo y se reúnen ese domingo, el día que Cristo ha resucitado, porque están temerosos, encerrados por miedo a las autoridades judías. Y Cristo inaugura esa reunión semanal dominical que nosotros hasta nuestros días celebramos con la Eucaristía los domingos, con su presencia resucitada en medio de su comunidad de discípulos. Esta reunión semanal es siempre desde aquel momento, aquel primer domingo y el siguiente, que es lo que nos narra el episodio de hoy, una experiencia de encuentro con el resucitado. Esas son nuestras Eucaristías, un encuentro con el resucitado por medio de su palabra, en la cual Él está presente y se hace presente, liturgia de la palabra, y por medio de su presencia eucarística, liturgia eucarística, que son las 2 grandes partes de toda Santa Misa. Las llagas que muestra Jesús resucitado, ¿qué nos indican? Indican que el resucitado es el mismo crucificado. No es otro, es el mismo que ha vencido el mal, que ha vencido el mundo, que ha vencido la muerte. Son a la misma vez signos de su amor extremo, llevado hasta el final, y a la vez de su victoria sobre el mundo y la muerte. Jesús envía a sus discípulos. El envío de los discípulos de la comunidad creyente prolonga el envío, la misión de Jesús por parte de su Padre. El Padre envía a Jesús y ahora Jesús, el domingo, primer día de la semana, día de la resurrección, envía a su comunidad. Es la comunidad la que recibe el encargo de anunciar el Evangelio. Tú y yo, la comunidad cristiana, tenemos el encargo desde el primer domingo de resurrección de parte de Jesucristo de anunciar la buena nueva. Cristo ha resucitado. Cristo ha vencido el pecado y la muerte. Por la fe podemos recibir el perdón de los pecados, entrar en comunión con Él y poseer la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa es la gran noticia de la Pascua. Por eso la Pascua es una celebración única, es la más importante de todo el año litúrgico. En el Evangelio de hoy Jesús sopla sobre los discípulos. Soplar es el mismo verbo que aparece en Génesis 2:7. En la creación, Dios sopla y el ser humano se convierte en viviente. Ahora Cristo sopla y el ser humano es recreado, convirtiéndose en un ser divinizado por el Espíritu que da vida. Es ahora un viviente con la vida divina. Por eso, vive para siempre. Acoge por la fe a Cristo y acoge a su Espíritu que da vida y por lo tanto tenemos tú y yo por la fe en Cristo vida eterna, la vida divina que es eterna. Esta efusión del Espíritu Santo por parte de Jesús en el Evangelio de San Juan equivale a lo que escucharemos el domingo de Pentecostés en la narración de los Hechos de San Lucas. Jesús también confiere en el Evangelio de hoy su poder para perdonar pecados. Y este poder para perdonar pecados no es solamente la institución del sacramento de la penitencia, también, por supuesto, sino es el hacer participar a su iglesia de su victoria sobre el pecado y sobre el mal. Quiere decir esto, que la iglesia, la comunidad de creyentes, tú y yo, por la vida del resucitado de la que participamos por la fe, recibimos el perdón de los pecados y lo hacemos bueno, efectivo
y verificable en el sacramento, pero a su vez recibimos la encomienda de comunicar ese perdón a los demás. Así como Cristo nos ha perdonado, nosotros tenemos que ser instrumento del perdón. Por eso decíamos ahorita, en este domingo de la Divina Misericordia, el perdón es clave. Recibir perdón, comunicar perdón. Eso es vivir misericordia. Ser misericordiado, ser misericordioso con los demás. Es la autenticidad de la victoria de Cristo sobre el pecado y el mal. El hecho de que la Iglesia, la comunidad de creyentes, tú y yo, somos capaces de perdonar a todos sus ofensas, el mal que nos hacen, como Cristo nos ha perdonado. Y con el mismo poder de Cristo sobre el pecado, nosotros, poseyendo por la comunión con Él ese poder, también vencemos el mal perdonando. No solo vencemos el mal en nosotros con la fuerza de Cristo, que nos lleva a que el pecado se vaya quitando de nuestra vida, sino que vencemos el mal porque mediante el perdón del mal que nos hacen, eliminamos ese mal. Lo anulamos, como hizo Cristo, que amó, perdonando hasta el final el mal que le hacían. Y de esa manera anuló el pecado y mediante la resurrección anuló la muerte. Pues eso que Cristo hizo, lo quiere repetir en ti y en mí. Digamos unas palabras antes de terminar sobre el tema de la incredulidad de Santo Tomás. El testimonio mueve a creer, ciertamente. Los discípulos le decían, hemos visto a Cristo resucitado. Pero la experiencia de Cristo, la experiencia personal de Cristo es insustituible, lógicamente. Solo después del encuentro personal con Cristo resucitado puede Tomás proclamar su fe en la divinidad de Jesús. Lo llama Señor, que es Adonai. La palabra es Adonai, que es el vocablo que utilizan los judíos para referirse a Yahvé y a Dios. Recuerden que ellos no pronunciaban el nombre de Dios, Yahvé. El tetragramatón no lo pronunciaban las 4 letras, sino que sustituían esa palabra. En vez de decir Yahvé, decían Adonai. Bueno, pues esa es la palabra con la que Tomás se refiere a Jesús. Señor mío y Dios mío, Adonai. Sin embargo, en adelante, a partir de Tomás, la experiencia en que se apoye la fe no será ya un captar con los sentidos, como Tomás, un ver y tocar, sino una experiencia personal, más profunda todavía que los sentidos, del amor de Dios vivo en la comunidad. Cristo vivo en su comunidad, como dijimos al comentar la primera lectura, Cristo resucitado, vivo, Cristo misericordioso, Cristo que da el Espíritu, que da vida, presente en su comunidad, nos permite una experiencia de Él. Por eso la fe hay que vivirla en comunidad. Uno no puede vivir la fe, pues hoy aquí, mañana allá, y así diríamos como cogiendo cosas que me interesan. Hoy una confesión, mañana una comunión, pasado una misa. No, hay que vivirla en la comunidad, porque en la comunidad, conociendo y siendo conocidos, experimentando el amor, siendo perdonado y perdonando en la comunidad, ahí es donde cada uno de nosotros tiene la experiencia personal del amor de Dios vivo. Porque ya no se trata, como dijimos, de captar con los sentidos, de ver y de tocar, sino de una experiencia de Cristo resucitado a través de su comunidad, que es como la experiencia con la que describe San Lucas en la primera lectura de hoy, en la que todos piensan y sienten en común, porque el amor, la paz y la alegría de esa comunidad primitiva en sus miembros brotan de experimentar cómo Dios está presente y cuida a cada uno de ellos por medio de la comunidad. Así que a ti y a mí se nos invita a experimentar eso y a ser miembro de esa comunidad en la que a través tuyo y mío, Cristo resucitado, misericordioso, se hace presente para que otros puedan tener, al igual que nosotros, un encuentro personal con Cristo resucitado. Y por la fe, entrar en comunión con Él y poseer la vida eterna. Es en la comunidad donde se descubre la presencia del resucitado. Por eso, aunque la salvación es personal,
La misma se recibe, se desarrolla y se vive en comunidad de fe. Bien, terminemos como siempre con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.